Bueno, muy buenas noches para todas. Nuevamente estamos en nuestra cita de Spa para el Alma. La idea es que hoy vamos a hablar acerca de un tema bien interesante y es el significado o el concepto de ese mensaje que nos quiere transmitir el Salmo 27. Entonces lo vamos a enfocar desde las decepciones que podemos tener en el diario vivir, ¿sí? Por ejemplo, tienes expectativa en algún proyecto, en alguna situación o en las relaciones humanas y a veces te sorprenden cómo, por ejemplo, las personas te puedan decepcionar. Pero aquí vamos a encontrar algo bien interesante y es que David HaMelech hace toda una poética de este salmo expresándole a Hashem la realidad que él tiene, donde él solamente en Dios, él se da cuenta que él encuentra refugio. De ahí, cuán importante es que nosotros entendamos no solamente este salmo para leerlo, sino que pueda interiorizarse en nuestra alma, es decir, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, que es un trabajo diario, que no es un trabajo que se logra de la noche a la mañana, pero que cuando vemos al rey David desde esa óptica de que era un ser humano, un hombre de carne y hueso, que tenía temores, que tenía miedos, que fue traicionado en el caso por uno de sus mejores generales, su propio hijo le dio la espalda, se rebeló contra él. Tuvo una vida de mucho sufrimiento, no solamente sufrimiento de persecuciones físicas, o sea, enemigos reales, no imaginarios, porque a veces las personas tienen enemigos reales, es decir, por ejemplo, que tenga enemigos físicos o otros que son ficticios, lo que la persona se puede empezar a crear, miedos inexplicables, cosas que no existen y es como si las trajera a existencia. Y la persona se apropia de esto y empieza la situación de ansiedad, el insomnio y todo lo que hemos dicho. Pero el Salmo 27, el Teilim 27, empieza con un reconocimiento de que Hashem es nuestra luz, es decir, Él es el que ilumina nuestro camino. No dice que él, o sea, no dice el rey David que él en su propia, digamos, conocimiento, su propio entendimiento, él tiene luz por lo que conoce o lo que sabe, sino que Hashem es su luz y su salvación. ¿Por qué es importante que desarrollemos este salmo? A mí me parece muy hermoso. Aquí vamos a encontrar en este salmo toda esa realidad de esos enemigos, digamos, espirituales, que de hecho los cabalistas, según este estudio, estamos desarrollando el libro de los Salmos de David, rey de Israel, Jacob Ben Sakem, una nueva adquisición que tengo hoy, Baruch Hashem, la compré, me encanta porque no solamente la recitación de los Teilim, sino que es un estudio profundo de los Teilim. O sea, explicando la razón de por qué el rey de David lo escribe, qué significa cada versito. Y aquí vamos a ver algo bien interesante. Según los cabalistas, el ejército de referencia son los infinitos pecados que tientan a la persona a diario. O en algún momento yo le he dicho, nos levantamos, nos despertamos y tenemos una lucha interna. Cada una de ustedes es un mundo aparte. Mis luchas quizás no son las luchas que ustedes tienen, pero ustedes dentro de su mundo, de su contexto, pueden ver que esa lucha puede ser inclusive mayor que la mía. O sea, todos nos vamos a ver en proporción de una lucha personal
a diferencia o en comparación de los demás. Y pensamos que nuestras luchas son más difíciles que las de otras personas. Pero vamos a traer un reconocimiento, y es que hoy, por ejemplo, pensaba y meditaba, veía a un señor en un carrito, una persona lisiada. El carrito tenía motor, muy bonito el carrito, y el donde él quería, él se iba. Pero pensaba, ¿qué sentirá ese señor al ver a la gente caminar? ¿Sí? Entonces son cosas que nos tienen que llevar a nosotros a un reconocimiento. Es decir, que a veces no apreciamos ni vemos la realidad que tenemos, es decir, la verajá. Usted no tiene que decirle a nadie, venga, por favor ayúdeme y me rasca acá la espalda. Hay gente que necesita que lo rasquen, ¿sí? Porque no alcanza, no tiene movilidad, tiene un problema a nivel de nervios. Entonces, somos millonarios en ese sentido. O sea, ¿por qué? Porque nos podemos, así sea, molestar la nariz, rascárnosla, porque nos podemos parar, tenemos la autonomía, podemos tomar decisiones. Entonces, como decir que nosotros tenemos el poder y el control en esa Behirauship, en esa capacidad de decidir, de cómo conducir nuestra vida, de permitir que la Torah realmente nos alumbre. ¿Qué dice el Salmo 119? Dice que la Torah es una lámpara a nuestro camino. ¿Por qué necesitamos una lámpara? Por ejemplo, las personas que tienen conocimiento de Torah podrían decir, es que yo sé cuál es el bien y cuál es el mal. No, pero nosotros no podemos apoyarnos en nuestro entendimiento, porque a veces vienen desafíos en la vida que van a requerir que tomes decisiones, y esas decisiones no son para pensarlas en un momento, sino que hay que evaluar varias cosas antes de actuar. Entonces, por eso David Hamelech nos da una enseñanza bien bonita en el Salmo 27, y él dice, Hashem es mi luz y mi salvación. David Hamelech era el rey. Vamos a hablar acerca de lo que era el rey de Israel. Tenía súbditos. Si él necesitaba caballos, lo tenía a su disposición. Él vivía en un lugar privilegiado, ¿sí? Era de la realeza, más que era de la casta de Israel, ¿sí? De la tribu de Yehudá. Tenía el contacto directo con el profeta Natán. Y aún así, ¿qué pasaba con el rey David? El rey David no decía, y yo me apoyo en los profetas, o yo me apoyo en mi ejército. Teníamos el caso de Abner, que era un general muy importante para él. Él podría decir que él se sentía satisfecho porque tenía riqueza, tenía todo para él, un mundo, ¿sí? Pero dice que hay algo bien interesante, y es que el rey David anhelaba el Malhut, pero no estamos hablando del Malhut del reinado físico, sino que el Malhut está representado por Hashem. Es decir, el rey David anhelaba con todas sus fuerzas no el materialismo, sino una completa dependencia a Kadosh Baruj Hu. O sea, que él llegara a ese nivel de conciencia ya como Moshe Rabbenu. O sea, que Moshe Rabbenu él tenía ese nivel de conciencia de lo que era Hashem. De hecho, Moshe Rabbenu siempre tenía, como decir, en su alma ese reconocimiento. Antes de pasar el Shirayan, la partición del mar, dice, tenemos en el Sidur, en un rezo que dice, Mika Moja Bail Hashem. ¿Quién es como Hashem? ¿Qué hizo Moshe Rabbenu en su vida? Siempre reconocer y llevar al pueblo de Israel que no había otro, que no había otra salvación. De hecho, todos los milagros que sucedieron en el desierto era para demostrar precisamente que Hashem se sobrepone a lo natural, es decir, él actúa sobre lo natural. En un desierto tenemos el milagro de los codornices, un maná
que podrían ellos en ese momento desear cualquier tipo de manjar y les iba el sabor, la degustación de ese maná era lo que ellos anhelaban. Pero todo eso era para qué? Para demostrar que Hashem tenía el control y es el dueño del mundo. Entonces, vemos que el rey David no solamente tenía, digamos, esa alma especial, sino que desde un punto de vista cabalístico, él tenía complementos, como decir, de otras almas. O sea, él era un hombre muy elevado, pero hay algo bien interesante, que aunque era un jajam de Torah, era un hombre humilde. O sea, el rey David, cuando se iba a sentar en su quised, o sea, en su trono de honor, él no decía, yo soy el rey y aquí todo el mundo me va a servir, sino que el anhelo del rey David, ¿cuál era? Que aunque él tenía una casa, él no dijo, bueno, yo voy a construir mi casa y con piedras preciosas, con todo el oro. ¿Qué decía? Que él le quitaba el sueño, el ver que el Aarón, el arca, estaba en otro lugar, no está en un lugar de cabot. Entonces de aquí vamos a aprender algo bien interesante, es que el anhelo constante de David Hamelech era estar en la presencia divina y depender completamente de él. O sea, al rey David le aterraba perder esa dependencia, a él le aterraba caer en el mundo del materialismo. Ahora, una persona que sea rica necesita de Hashem. ¿Ustedes qué dicen? Ustedes me podrían decir, bueno, desde un punto de vista, una persona que tenga Torah va a decir, no, dependo de Hashem y mi misionante es ayudar a los demás, es servir, es darse de acá. Simplemente soy un administrador de ese dinero. Una persona que no tenga conocimiento de Akadosh Baruj Hu, ¿qué va a decir? No, yo soy el dueño, ya tengo todo satisfecho. Pero hay un detalle. Hashem siempre permite un faltante. Así el que tenga plata, esté en los millones de pesos, hay un faltante, puede ser de salud, puede ser de hijos, alguna carencia hay. ¿Para qué? Para que la persona se doblegue su ego, lo someta y se dé cuenta que no puede depender del materialismo. ¿Sí? Es como el que está cotizando para una pensión para la vejez. Mucha gente dice, ya lo logré. Me faltan 2 años, me faltan 3 años, me falta un mes. Conocí el caso de un ex colega docente que no llegó a recibir su pensión. Al mes se murió. Tal fecha tenía para recibir su pensión toda la vida estando cotizando para eso y llegó un momento que no llegó ese día. ¿Ya? Entonces, de ahí, cuán importante es entender que el tiempo, la vida de nosotros, Akadosh Baruj Hu, es el administrador, es el que tiene la soberanía. Y que solamente cuando hay faltantes, Hashem nos está diciendo, cuando hay decepciones producidas por diferentes situaciones en la vida, cuando sientes frustración, en fin, o alguien sientes que te decepcionó, aprendamos del rey David. Hashem es mi luz y mi salvación. Hashem es la fortaleza de mi vida. Ahora, cuando estamos hablando de la vida, no solamente estamos hablando de la parte de su cuerpo, estamos hablando de todo ese componente también espiritual o inmaterial que es el alma. Están las emociones del rey David, estaban también esos sentimientos encontrados. Cuando él decía, cuando un ejército acampe contra mí, y cuando este salmo está haciendo referencia de que un ejército acampe contra mí, no se refería a un ejército pequeño, se refería al ejército más sofisticado que pudiera atacarlo. ¿Pero qué? Él depositaba su confianza en Hashem.
Entonces, en esta noche, la idea es que podamos nutrir nuestras almas y que podamos aprender de este hermoso y espectacular salmo. Que usted, mejor dicho, tome este salmo y se lo lleve al corazón, y cuando usted sienta temor, cuando usted siente esas situaciones que lo están apretando, lo están atrapando, que le quieren no mostrar una salida, como que usted se siente sin salida, usted repita y diga: Hashem es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me voy a asustar? Ahora, el rey David podría decir: yo tengo un ejército, ¿sí? Yo tengo con qué defenderme. Pero David, ¿qué hizo? David no dependía de su ejército, no dependía de su estrategia militar, no dependía, hablemoslo así, de sus fuerzas. Vamos a encontrar algo en el Tanakh que nos va a decir que a Hashem no le agrada, ¿sí?, aquella persona que deposita su confianza, su fuerza, o que deposita toda su confianza en el ejército que lo va a salvar. Muchas veces lo que ha sucedido, digamos, en Israel, cuando hay ataques de misiles y la población se ve como desprotegida, es un plan divino para Hashem mostrar cómo protege a Israel. ¿Ya? Entonces, a veces Hashem permite que en la vida de nosotros vengan situaciones como que nos puedan mover el piso, o situaciones que te están diciendo: oye, pilas, mira, tienes que reforzar la confianza en mí. Estás apoyándote en otra persona, estás dependiendo del bolsillo de otro, estás dependiendo en el amor de otra persona. Ahí es donde, mejor dicho, nos equivocamos. Ahí es donde nos damos contra el muro, ¿sí? Nos frustramos. Cuando una persona deposita todo su amor, su confianza en menganito, en sutanito, o en lo que puede, digamos, darse, en lo que cree que es bueno para esa persona, ahí nosotros estamos errando. Entonces dice: cuando los malignos me asaltan para comer mi carne, mis angustiadores y mis enemigos tropezaron y cayeron. ¿Pero por qué? Porque el rey David había depositado su confianza en Hashem. Siempre ese lema tan bonito que él utilizaba: Hashem, me vienen a atacar, hay un ejército ya alistado, ¿será que salgo? Les declaro la guerra, tú estarás conmigo, no estarás conmigo, ¿sí? Lo mismo que hizo Moshe. Hashem, si tú no vas con nosotros, no nos saques de acá, ¿ya? Entonces, de ahí, miren el nivel espiritual de conciencia de estas dos almas, de Moshe Rabenu, que Moshe Rabenu llegó un momento de negación, de dedicarse solamente a la parte espiritual, desarrollarla en todo su potencial. Y Moshe Rabenu también tenía contradictores, tenían enemigos. Tenemos el caso de Amalek, cómo destruyó o cómo fue la victoria de Am Israel contra Amalek, levantando los brazos. Mira el nivel de Moshe Rabenu. Mientras Israel estaba en una guerra física, Moshe no dijo: bueno, yo también me voy a armar y voy a coger aquí el fusil, ¿sí o no? Sino que Moshe Rabenu, ¿qué dijo? Levanten los brazos, ya se estaba debilitando, y sabían el poder de lo que tenía la tefilá. O sea, que podría... Todos los días tenemos guerras, luchas internas. Hay cosas que en el diario vivir vemos situaciones o escuchamos noticias trágicas, cosas dolorosas que le pasan a otras personas, y eso puede hacer que la persona como que se cargue de todas esas situaciones. Pero solamente en Hashem tenemos la fortaleza. Solamente Hashem es el que puede renovar nuestras fuerzas. Dice: si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Entonces estamos hablando de que el rey David sabía que tenía muchos enemigos,
que lo estarían rodeando, planeando estrategias para matarlo, el mismo rey Shaul, ¿sí? Su propio amigo, entre comillas, ¿sí? Y está buscando la manera de matarlo. Es más, en algún momento el rey Shaul está descansando en una cueva, el rey David entra y el rey David puede haber dicho, ya Hashem me lo entregó, yo ya voy a ser el rey de Israel, ¿sí? Lo voy a asesinar. ¿Qué dijo el rey David? Mira el nivel espiritual, no lo puedo tocar, no es el tiempo. Ese es el líder del pueblo de Israel. Hashem a mí no me ha dicho que yo lo voy a reemplazar ya. Todo tiene su momento. Eso nos está dando también otra enseñanza bien bonita. A veces queremos las cosas en un ya, ¿sí? Pero todo tiene un propósito. A veces pasa que la misma vida nos dice o nos da la respuesta, si yo hubiera hecho este negocio, si hubiera invertido en esto, me hubiera pasado esto. Al Shalom, me hubieran estafado, no era el momento de vender esa casa, no era el momento de tomar esa decisión. Entonces, mire la conexión del rey David. No temerá mi corazón, aunque se levante contra mí la guerra, ¿sí? La guerra interna. Hay personas que están atravesando por procesos muy fuertes a nivel psicológico, llámese de ansiedad, de pánico, ataques de paranoia. ¿Y qué es lo que pasa? A veces la persona suspende el tratamiento y dice, no, yo voy a rezar y Hashem me va a sanar, me va a curar, en fin. Pero no, la persona tiene que hacer su parte. ¿Qué hacía el rey David? El rey David no se escondía, él hacía tefilá. Sí, pero el rey David se armaba. De hecho, cuando él se iba a enfrentar a Goliat, ni siquiera la armadura le servía. Era un muchachito. No podía ni andar con eso. Y el rey David fue, digamos, en las fuerzas de él. No, el rey David dijo, yo vengo es en el nombre de Hashem. Hashem es el único que me puede salvar de este gigante. Ahora, pregúntese, ¿cuál es el gigante suyo? Que le agobia, pueden ser las deudas, puede ser el pago de la casa, puede ser las preocupaciones, los temores reales, los temores ficticios. Podríamos decir que un 80%, a veces los temores son irreales, son ficticios. A veces las personas se adelantan a situaciones que nunca van a llegar. Hago aquí el ejemplo. Digamos, usted tiene una cita donde el médico y la persona piensa que el pronóstico va a ser el peor y qué me van a decir, y el médico le dice, no, todo te salió bien. Y usted se hizo toda una película, no durmió, ¿sí o no? Es como el que está estudiando en la universidad, prepara el parcial y se imagina, se come las uñas, y si voy a pasar, y si lo pierdo. Y llega el momento y la persona se bloquea. ¿Por qué? Porque no tiene confianza en sí misma, porque empieza a dudar y llega todos esos fantasmas muy bien que los está viendo donde no los hay. Entonces, de ahí, ¿qué hace? La persona tiene una oportunidad de bloqueo y perder el examen. O sea, son todas estas cosas que se pueden ir presentando. Entonces, todos tenemos una lucha, tenemos una guerra, ¿sí? Una guerra interna de dudas, de desafíos, de temores. Y hay un detalle bien importante. Moshe Rabenu debilitó a Amalek solamente cuando él estaba seguro, cuando sus manos estaban levantadas, estaban firmes. Es decir, cuando él estaba puesto en batalla, pero él sabía que primero tenía que conquistar la parte espiritual y a la vez la parte material. Cuando él se debilitaba y se caían las manos, dice que Israel iba perdiendo. Entonces la pregunta es que usted se tiene que hacerse es, si usted deja la tefila, que es su alimento del alma, el estudio de la Torah, usted puede empezar a vivir un día como que se levantó con el pie izquierdo, se siente débil, empiezan las dudas, los temores, empiezan todos esos fantasmas irreales.
¿Por qué? Porque usted está debilitado espiritualmente. Pero cuando usted fortalece esa parte espiritual y también le declara una guerra en cuanto a lo que si requiere tomar una decisión con agilidad, trabajar con ahínco, ¿para qué? Para lograr los objetivos. Desafiar en el momento de que hay temores, vamos, Hashem está conmigo, no temeré, ¿sí o no? Entonces, de ahí, usted realmente va a salir adelante, ¿sí? Amalek representa el Safed. Cuando la persona empieza en la duda, ¿sí? Empieza a cavilar, a pensar, a debilitarse, a desanimarse, prevalece Amalek. Entonces, ¿qué pasó también con el rey David, con la onda? Solamente lo venció cuando él fue con seguridad. Pero él no fue, digamos, con armas, no solamente material, porque una onda que podría debilitar y matar a un gigante, el rey David no era experto en la guerra, pero él sabía que Hashem le iba a dar la victoria, que él no estaba solo, que solamente en Hashem él se podría refugiar. ¿Y cómo llegó el rey David? Acabó con el gigante, acabó con Goliat. Entonces, todos los días tenemos como un Goliat. Entonces, él nos está declarando la guerra. ¿Qué estamos haciendo nosotros para vencer? Debemos aprender del momento de que Moshe debilitó a Amalek con la tefila, cuando él levantaba las manos, es decir, esa conexión con el Shamaim. Cuando hay esa conexión con el Shamaim, vamos a ver los resultados reflejados en la parte material, en lo físico, ¿ya? Y eso es lo que aprendemos, por ejemplo, del rey David, lo aprendemos de Moshe Rabbenu, lo aprendemos por ejemplo, el profeta Shemuel, de todos los profetas de Israel, de los grandes hombres. Abraham, siempre que iba a un lugar, iba a conquistar una tierra, primero hacía un altar, es decir, hacía su conexión con Akadosh Baruj Hu. Lo mismo lo aprendió su hijo Isaac, luego Jacob. Cómo debilitó Jacob también al ángel de Saf. No solamente él se puso de tú a tú, sino que había tenido tefila anterior, ¿sí o no? Y fue estratega, dividió los campamentos. Si me atacan por acá, entonces que un campamento pueda salir por acá, ¿ya? Entonces así tenemos que ser nosotros también con nuestro yeser. O sea, trabajar en nuestras midot. Cuando estamos trabajando en nuestras midot, estamos sometiendo nuestro ego a Kadosh Baruj Hu. Pero también cuando tomamos decisiones responsables con esa luz de la Torah, vamos también se van a ver reflejadas en la parte material, lo que requiere el trabajo. El trabajo requiere esfuerzo, requiere sacrificio. A veces nos vamos a sentir cansados, pero el trabajo también va a tener un fruto, ¿sí? Es lo mismo en el trabajo espiritual. Nada de lo que se haga en esta vida no va a tener un resultado, un fruto. Siempre lo vamos a tener, ya sea de manera positiva o negativa. Si usted empieza a trabajar y usted se encarga, digamos, de sembrar en el materialismo, cada día alejarse más de la espiritualidad, ¿qué va a sembrar? Materialismo, desconexión con Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Entonces, de ahí es importante entender que nosotros tenemos que siempre tener esa conexión con Hashem, ¿ya? Como lo que hablamos, de tener esos lentes espirituales, ¿sí? Tenerlos graduados, para que podamos ver realmente que Hashem está ahí, que aunque haya un ocultamiento divino, Akadosh Baruj Hu está dentro de cada situación y nos está dando un mensaje. Mire qué hermoso, dice, una cosa he pedido a Hashem y esta buscaré, que esté yo en la casa de Hashem todos los días de mi vida. ¿Sí? O sea, el anhelo del rey David no decía, y una cosa le he pedido a Hashem, que me dé riqueza, ¿sí? Que me dé poder, que yo pueda dominar a todos los pueblos. No, él decía que realmente el deleite, la alegría, la razón, el descubrimiento de
digamos, de su vida y de su misión, es cuando él está en la presencia divina. Eso lo hacía él realmente ser un hombre realizado. ¿Ya? Entonces, en ese deseo, vamos a encontrar algo bien interesante, y es que el rey Shelomo también le copia a su papá. Por eso el papá o los padres son ejemplos para sus hijos. ¿Qué hizo el rey Shelomo? Dame riqueza, ¿sí? Dame todo el poder de las naciones, que yo sea un controlador, el gobernante máximo, que todos los pueblos se sujeten a mí. ¿Qué hizo el rey Shelomo? El principio de la sabiduría. ¿Qué pidió? Sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? ¿Cuál es la base de la sabiduría? El temor a Hashem. ¿Sí? ¿Qué pidió el rey Shelomo? Sí, necesito administrar esto. ¿Sí? Necesito que tú me des esa gracia con el pueblo de Israel, pero no desde mi ciencia, desde mi conocimiento, sino desde tu sabiduría. Que sea una sabiduría que lleve al pueblo de Israel, que te reconozcan a ti como uno y único. ¿Ya? Y vemos en la vida del rey Shelomo que Hashem que le añadió paz, le dio shalom, porque él simplemente él dijo, yo quiero el temor a Hashem. El rey Shelomo, de añadidura, Hashem le reveló tantos secretos que él inclusive hablaba con los animales, tenía esa conexión. Y también, o sea, tenía como esa conexión espiritual, pero el rey Shelomo lo único que anhelaba como su papá, construir la casa de Hashem. ¿Qué dijo el rey David? No, ¿cómo así? Yo quiero que el arca esté en un lugar de cabot. Eso es lo que tenemos que perseguir. Por eso dice, nuestra casa tiene que ser menos hermosa que una sinagoga. A veces, ¿qué pasa? La gente no le da el lugar o el cabot en la espiritualidad, es las obras. ¿Sí? Por ejemplo, si es el estudio de la Torah, da a veces lo que le sobra. Cuán importante es tener esa mentalidad del rey David y del rey Shlomo, construir la casa. David le ardía, el deseo de él era construir el Beit Hamidash. ¿Qué le dijo Hashem? No, no es tu propósito. El propósito es que sea Shlomo. Y Shlomo, cuando lo inauguró, eso fue una fiesta. Él no se puso a pensar, ay, no, pero es que ya hemos gastado mucho en todo el ganado. No, 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 no. No, ¿cómo vamos a dedicar solamente para eso? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y la economía de Israel qué? No, él lo hizo holgadamente. ¿Qué se vio en el reino del rey Shlomo? Riqueza, pero una riqueza espiritual. Paz, sometimiento de los enemigos. Dice que Israel experimentó paz. Luego tenemos otros hijos del caso del rey Shlomo, que como se sometieron a Hashem, dice, y este rey hizo lo bueno ante Hashem, tenía paz. El rey que llevó a Israel a la boda Sará, que hizo lo malo ante Hashem, se levantaban los enemigos. Eso nos da un mensaje, que cuando no estamos sometidos a Kadosh Baruj Hu, va a prevalecer nuestros enemigos, así como Amalek. Y ahí, que cuando la persona, tu deseo de corazón es buscar a Hashem, no darse o buscar honores, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Los va a buscar, no los va a encontrar. Pero cuando la persona está buscando en ese deseo ardiente, constante, David busca su presencia continuamente, no dice de vez en cuando, continuamente. Y en el libro de los Salmos uno dice, el que medita en la Torá día y noche, y no voy a cansar de repetirlo porque dice, será como un árbol plantado, ¿sí? Que vengan vientos,
vientos de duda, vientos de situaciones, pero está aferrado porque medita en la Torá día y noche. Entonces, cuando meditamos en la Torá día y noche, esa va a ser nuestra nutrición a nuestra alma. Es lo que nos va a dar la fuerza para continuar. ¿Para qué? Para cumplir nuestro tikkun. ¿Sí? Si usted evalúa su vida y usted dice, no me le tocó fácil. ¿Sí? O hay personas que se empiezan a comparar, ay, qué rico yo haber tenido lo que este tiene, ¿sí? Pero de ahí, cuando usted empieza a mirar esas situaciones, hay algo muy bonito en el Orhok Tzadikim que estaba estudiando ahorita, y es que cuando la persona mira hacia el otro lo que tiene, inclusive cuando esa persona no tiene agradecimiento, ¿qué va a pasar? Le es quitado. Oiga, qué es tan interesante es esto, ¿ya? Entonces, cada uno de nosotros estamos en este mundo para cumplir una misión. A veces esa misión no es fácil. Es como que nos reclutan y nos dicen, bueno, usted va a hacer esta misión, se tiene que ir por este camino, no va a ir por allá, porque al otro soldado le toca es por allá, a usted no le toca. Y a veces vamos a tener situaciones que nos van a meter, por ejemplo, por la montaña, nos van a meter por pantanos, o nos van a meter por una sabana, por un desierto, o sea, por diferentes situaciones, pero simplemente tenemos el kit, las herramientas para cumplir nuestra misión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para activar y cumplir esa misión? No perder la conexión. ¿Sí? La misión de Moshe Rabbeinu no fue fácil. Imagínense un pueblo bien complicado, ¿sí? Diferentes caracteres los que tenía que lidiar Moshe Rabbeinu. El asunto del rey David no era simplemente yo soy el rey, sírvanme, que tenía que ser administrador, tenía que él, digamos, tener un Sefer Torah. Dice que literalmente el rey tenía que escribir un Sefer Torah para él, ¿sí? Tenía que acompañarlo día y noche. Todas las leyes que él tenía que establecer en Israel tendrían que ser, o sea, sobre la Torah, ¿ya? Era una responsabilidad mayor porque estaba manejando público. Entonces, de ahí, o sea, la situación de él no fue fácil. Lo mismo el caso, de, digamos, de Noah. Mucha gente lo critica, Noah, pero piense usted, ¿cómo se hubiera usted comportado si usted le hubiera tocado ser Noah? ¿Cómo le hubiera tocado, por ejemplo, si usted le hubiera tocado ser Miriam cuando habló de su hermano Moshe? O sea, ellos tuvieron sus exámenes, ellos tuvieron sus dificultades. Pero lo hermoso de la Torah es que te va a decir, ellos fueron de carne y hueso. El caso de las Imaot, de las matriarcas, cada una cumplió su ticún. Y si uno dice, wow, es que estar en los zapatos de Lea no es fácil, porque Lea era la nuamada. Y Hashem que dijo, como eres la nuamada, te voy a dar muchos hijos. Y a Rachel le costó, pero Rachel tenía el amor de Jacob, pero otra situación era que Rachel le costaba quedar en embarazo. Entonces mire que vamos a ver que en proporción a cada tenía, esto es lo que tú tienes, es lo que te doy para la misión, pero también tienes este faltante, también tienes esta carencia, pero las se concentraron. Por ejemplo, cuando Rachel empezó a ver que Lea tenía muchos hijos, en algún momento sintió celos de su hermana, ella se desenfocó de su misión y volvió y le tocó volver a empezar. Es lo mismo a Israel en el desierto. Cuando a Israel empieza en la queja, ¿sí? Pues hay una situación que los tiene que volver a decir, no van a pasar este Jordán, ¿sí? Como el caso también de Moshe en algún momento. O les dijo, tienen que volver otras 40 años dándole la vuelta, ¿sí? Entonces de ahí solamente vamos a cumplir nuestra misión como lo que hizo el rey David. El Eterno es mi luz y mi salvación. Una sola cosa le he pedido a Hashem y esta buscaré, que esté yo en la casa de Hashem todos los días de mi vida para contemplar la hermosura y visitar su templo. Ese era el deseo del rey David. El rey David
Obviamente disfrutaba en algún momento de las comodidades, pero no significa que el rey David ponía todo su corazón en los beneficios, los honores, las comodidades que tenía. Él se volvía antiparabólico. Él simplemente disfrutaba, pero él no ponía sus sentimientos ahí. Hay mucha gente que ama el materialismo y si no tiene lo que desea, se le arruinó la vida, ¿sí? Si no tiene, por ejemplo, los muebles que ha deseado, la persona se siente incompleta. Si no tiene la casa que ha deseado, como que le falta algo por ahí. No, o sea, si nosotros pensamos y desarrollamos esa mentalidad, que eso hay que nutrir el alma, que es un trabajo personal, porque he dicho en esta noche que el rey David no era un ángel, tenía un alma muy especial, pero él también era carne y hueso, ¿sí? Él tuvo sus tentaciones, ¿ya? Pero el rey David, el anhelo era buscar a Hashem. Dice, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. O sea, él tenía una convicción que nadie lo movía, que solamente Hashem lo podía ayudar en los días malos. O sea, la que está diciendo es que no es que significa de que él no iba a tener días malos, sino que él reconocía que iba a tener días malos y días también buenos. Dice, en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Sí? Ahora levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Hashem. Es decir, cuando él veía cómo Hashem le respondía a las tefilot, cómo él veía que su vida era de sucesos, de las gajas pratit, cómo se evidenciaba en su vida, él decía, ¿qué le puedo yo a Hashem a retribuir? Alabanzas, reconocimiento. Eso lo vemos, por ejemplo, en el Jalel, donde hay un agradecimiento del rey David, ¿sí? En el Salmo 118, donde dice que lo rodearon naciones, pero que las destruyó, en fin, que solamente en Hashem él podía poner su confianza, no en el hombre, y siempre en él había un reconocimiento. Oye, oh Hashem, el clamor que a ti elevo. Mira, aquí aprendemos un modelo de la tefilá. Ten misericordia de mí. Hay mucha gente que dice, ay, pero es que yo qué le digo a Dios. Sí, yo no sé qué decir, a mí me da como pena, se bloquean. Pero mire que en palabras sencillas, oye, oh Hashem, el clamor que a ti elevo. Ten misericordia de mí y respóndeme. O sea, aquí que nos está mostrando que era un hombre completamente humilde. Como dice el Salmo 51, un corazón contrito y humillado, tú no lo vas a despreciar. Acerca de ti, dijo mi corazón, busca su rostro. Tu rostro, oh Hashem, buscaré. Entonces acá, en ese estudio dice, el autor de este salmo se limita a pedir una sola cosa, estar junto a Hashem, no pide nada material. Lo que le interesa es elevarse espiritualmente. ¿Sí? Vamos a encontrar otra hermosa enseñanza. Según Malvin, existe una gran diferencia entre Shalti, he pedido, y Abakesh, buscaré. El primero es un pedido formulado de la palabra y el segundo es un deseo del corazón no expresado por la boca. Muchos piden una cosa y desean otra. Dice el rey David, yo te busco y deseo de todo corazón lo que mi boca expresa. La palabra que decimos amonai sefatai, ¿sí? Titad, amonai sefatai, titad ufila y la teja. Esa parte, oh Señor, abre mis labios y mi boca dirá tu alabanza. Nos está indicando esa conexión entre lo que era el deseo, ¿sí?
O sea, que lo que yo te puedo expresar, Hashem, también sea conforme a tu voluntad. Yo me puedo equivocar, porque yo puedo pensar en mi tefilá que esas cosas son mejor para mí. Hashem dice, no, no es mejor para ti, o es en el momento que yo considere, ¿sí? Dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes tu ira de tu siervo, tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me dejes, oh Hashem, de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me han abandonado. Qué hermoso es esto. ¿Por qué pone el rey David el ejemplo, aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado? Porque naturalmente entre el papá y los hijos o un bebé hay una conexión muy fuerte. ¿Sí? O sea, él está comparando que inclusive si la familia te diera la espalda, si la familia no está contigo o cambia, dice, Hashem te va a recoger. ¿Sí? O sea, que Hashem es el único que te puede suplir ese faltante afectivo producido por esa decepción de esa persona que tú amas. ¿Ya? Dice, enséñame, oh Hashem, tu camino y guíame por la senda de la rectitud. Es decir, él quería que todas sus acciones o su vida fueran de rectitud, de ser un hombre íntegro. Por eso tenemos en el Salmo 15, ¿quién estará en tu casa? Sí, el limpio de manos, el puro de corazón, ¿sí? El que da cabo a los demás, ¿sí? Ese es el que va a recibir la bendición. Entonces, la idea es que en este estudio de Spa para el Alma podamos ir desarrollando el significado de otros Teilim, porque muchas veces lo leemos, lo rezamos, ¡ay, qué lindo! Pero tiene un mensaje muy profundo, tiene esa conexión espiritual con nuestras almas, no solamente un mensaje muy hermoso y poético, sino también es ver al ser humano reflejado ahí, que usted se pueda identificar, que usted diga, si esa persona superó estas situaciones, ¿ya? O sea, imagínese el rey David todos los días huyendo de sus enemigos que lo iban a matar, ¿ya? ¿Cómo sería toda esa trama, esa conspiración? También su familia lo alejó, no lo consideraban un hijo legítimo. Hay una historia pues muy triste detrás del nacimiento del rey David, de cómo sus hermanos no lo reconocían, él no se sentaba con ellos, él estaba simplemente por allá cuidando las ovejas, ¿ya? Entonces era un hombre solo, era un hombre que no tenía con quién contar, pero él en esa soledad que fue, digamos, para él, digamos, como ese momento, esa oportunidad para él descubrir a Hashem, es lo que él necesitaba. Porque el amor se lo hubiera tenido el amor de su familia, el respaldo, todo, que todo estuviera 100% en su vida, el rey David no hubiera escrito estos salmos o no hubiera experimentado realmente lo que era Hashem. O sea, vivir esas gajas prácticas. Es más, el rey David aquí hace una queja, dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. ¿Sí? Porque se han levantado contra mí testigos falsos y aquellos que respiran violencia. Ay, si no creyese que veré la bondad tuya en la tierra de los vivos. O sea, tenemos que tener la completa emuná que Hashem está con nosotros. Y aunque no podamos ver a Hashem, Hashem está detrás, está como en ese teatrín, como lo que pasó en la historia de la Megilá Esther. Simplemente lo que vemos son personajes humanos, ¿sí? Pero que estaba sobre Israel teniéndose un decreto negativo, pero Hashem detrás de bambalinas está, digamos,
en esas gaja pratit de salvación con la reina Esther, con Mordecai, en fin. Y vemos que aunque no aparece el nombre de Akados Barujú, vino la salvación, vino el cambio del decreto. Entonces, si uno ve, aunque el rey David tuvo muchas presiones, tuvo muchas situaciones, y que eso sea una tarea que usted vuelva y lea el Salmo 27. Y mire todos los tesoros que usted saca al desglosar este salmo. Dice, aguarda en Hashem, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Él no está diciendo, va a armar un ejército, ¿sí? Tenga su confianza solamente en usted o en lo que usted cree que de ahí es que usted va a lograr las cosas, sino espera en Hashem. Mire que hay otro mensaje bien bonito y es el Salmo 37, ¿sí? Que dice, no te impacientes, ¿sí? O sea, por el malvado que le va bien, sino aguarda en Hashem su camino, Él decidirá tu luz al mediodía. Por ejemplo, hay personas que pueden estar atravesando por un problema legal, jurídico, ¿sí? Un juicio. De ahí es el Salmo 37 te dice, Hashem va a decidir tu luz. O sea, Hashem es el que te va a ayudar. Dice, pero no te enojes. Recordemos que el Talmud Pesachim nos dice que Hashem ama a los que no se enojan. ¿Sí? Entonces, qué bonito es eso. Entonces, por eso siempre debemos decir que nuestra tefilá sea conforme a la voluntad de Hashem. O sea, como decimos, que abre mis labios y mi boca dirá tu alabanza. Que nuestra boca haya rectitud, en nuestras acciones haya rectitud, y en la rectitud está ser honestos, ser personas responsables, hacer nuestro trabajo diario en esa misión que tenemos. Dice, aliéntese tu corazón, o sea, cobre fuerzas, sí, espera en Hashem. Entonces ya con todos estos elementos que hemos estudiado acerca del Salmo 27, que esto haya sido de mucha bendición para ustedes y nos quedamos en un Shabbat Shalom.